Señor, yo te doy gracias por este tiempo, porque tú permitiste, Señor, que nos juntemos una vez más, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para que nos instruyas, Señor, para que cada día que pase nos enriquezcas más, Señor, con tu conocimiento, Señor. Dejo esta clase en tus manos, te pido que unjas, Señor, la vida de Sandra, la vida de Alejandra, Señor, las personas que están dictando esta clase, Señor, te pido que bendigas y que unjas también la vida de cada una de las personas que están conectadas en este tiempo, Señor, y que aquellos que no pudieron conectarse también, Señor, que tú estés hablándoles, Señor, que tú estés tocando sus corazones. En el nombre de Jesús, yo dejo esta clase en tus manos, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera robar la semilla de tu palabra, Señor, lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús y declaramos libertad, Señor, para proclamar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Amén. 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 Bien. Bueno, estábamos estudiando la carta de... La carta A, están todos muteados. Filipenses, muy bien, muy bien. Estamos estudiando la carta de Filipenses y estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a arrancar con el versículo 12. ¿Sí? Yo voy a llegar, no sé si llegamos, pero bueno, vamos a leer hasta el 18, más o menos. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. La clase pasada habíamos terminado con esta primera parte, ¿no? Y habíamos hecho un resumen acerca del gozo, del corazón de Pablo, de la oración que había hecho Pablo especialmente por los filipenses. Bueno, antes de que termine, cuando esté terminando el capítulo, que nos queda poquito ya este primer capítulo, bueno, queda la mitad, justamente la mitad. Vamos a hacer un repaso general del primer capítulo. Bueno, ¿alguno que tenga ganas de leer fuerte? Del 12 al 18. Se desmutea, se saca el mute y lee. Nadie. Vamos, Pame. Ahí está la Pame. Del 12 al 18, ¿no, San? Sí. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. De tal modo que si mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar de la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas las maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto me da gozo y me gozaré aún. Hasta ahí, vamos a llegar hasta ahí. Bueno, bien, yo leía y acá en el comentario que tengo habla de Pablo como siervo de Cristo Jesús, bueno, pero habla como el preso optimista, dice, ¿no? Recontra optimista Pablo, que estaba en medio de la prisión, no solo que estaba en la prisión, recuerdan, sino que además ya estaba esperando la sentencia, digamos, de lo que iba a pasar cuando estaba escribiendo esta carta. Y vemos un Pablo que está convencido totalmente de que esto era parte del propósito de Dios también, como para que el Evangelio se extienda, ¿sí? Él no... Todo lo contrario a lo que estaba pasando con los demás, digamos, él estaba re tranquilo, re seguro. Yo me sorprendo no de Pablo, porque conociéndolo ya a través de las cartas sabemos que Pablo era un tipo optimista, aunque no parece muy optimista en sí, pero cuando escribe está parado sobre la roca que era Cristo y él lo único que le importaba era eso. O sea, no le importaba dónde estaba, sino que él siempre estaba viendo que todo iba a servir en beneficio de proclamar el Evangelio. ¿Sí? Incluso sus prisiones, incluso el estar en este momento, en esa situación. Él estaba convencido de que iba a contribuir al progreso del Evangelio. ¿Sí? Es difícil a veces ponernos en el zapato de Pablo, ¿no? En el zapato de cualquier persona es difícil ponernos. A veces nosotros
nos paramos en un lugar y decimos, ah, qué bueno, leemos la palabra de Dios, y decimos, qué bueno, pero era Pablo, era el apóstol, el gran apóstol Pablo, qué vivo él. Por eso estaba seguro de lo que le pasaba. Y cuando vemos la historia de Pablo, y cuando vemos esta carta que escribe tan contento y con tanto optimismo, no se nos ocurre pensar que estaba preso y que no la estaba pasando bien. Parecería incluso que la estaba pasando bárbaro dentro de la cárcel, ¿no? Para escribir una carta tan alentadora. Yo calculo y calculaba este autor de este comentario que no todos pensarían de la misma forma. Recuerden que Pablo fue encarcelado en Roma, él está en Roma encarcelado, una iglesia que él que probablemente había fundado hacía un tiempo nomás y que no había muchos adeptos a Pablo, no era como muy querido ni muy renombrado. Y encima, si nosotros lo podemos traer a nosotros hoy, ¿no? A nuestra vida de hoy, tenemos un predicador, un evangelista que cae preso, que está en prisión, ¿sí? Y que está esperando una sentencia de vida o de muerte porque está acusado de quebrantar la ley, de quebrantar lo que es la palabra de Dios, ¿sí? De decir una verdad que no es verdad, de predicar un evangelio que no existe, un Cristo que no resucitó. Nosotros, ¿qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, hoy hay mucho predicador en las redes, ¿no? Hay muchos, estamos viendo muchos evangelistas. Vos ponés y enseguida te aparecen un montón de pastores predicando, apóstoles, pastores, profetas, de todo tipo. Y vos los escuchás y de repente uno de esos que son tan conocidos, los llevan preso. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Qué pensarías? ¿Estás pensando? No se te ocurre, ¿no? Porque es más o menos lo que pasó en esa época. Pablo predicaba el evangelio y fue preso por esto. Y ahora está esperando la sentencia porque lo estaban acusando y obviamente los filipenses, gracias a Dios, estaban a favor de Pablo, lo defendían, sabían que estaba predicando el evangelio. Pero bueno, otro grupo que también era, que conocía la Biblia, que conocía la Torá, ¿no? Estaba totalmente en desacuerdo y estaba acusando a Pablo de quebrantar sus leyes y por eso también estaba siendo ajusticiado, ¿no? Hoy podría pasar exactamente lo mismo con algún predicador, con algún evangelista, y nosotros qué actitud tomaríamos, ¿no? En medio de esa situación es que Pablo escribe esta carta y ustedes pónganse ahora en el lugar de la iglesia de Roma o en el lugar de la iglesia de Filipo, ¿no? Es mi predicador, está siendo acusado. ¿No será que está errando el blanco? ¿No será que se está desviando de la sana doctrina? Podríamos pensar eso, ¿no? ¿No será que está acusado justamente? ¿No será que lo dejamos que se arregle porque por algo está preso? ¿Por algo Dios permitió que esté en la cárcel? ¿No será que se está desviando? ¿Se les ocurre pensar eso? ¿Están en sus mentes ahí? Sí. ¿No? Podría suceder también, porque no es fácil. O sea, para nosotros ahora es fácil porque conocemos la verdad, que es Cristo, porque hemos aceptado por fe que Jesús es el Hijo de Dios, porque hemos tenido un cambio en nuestra vida, ¿no? Y porque vamos trabajando con el Espíritu Santo cada día. Pero había que estar en ese momento, en esas circunstancias, ¿no? Hoy tenemos otras circunstancias, pero también pueden ser parecidas a estas, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros en medio de esa circunstancia? Porque yo leía, ¿no? Y veía un poco la carta de Filipenses y otra poco siempre tenés que leer Hechos para ir comparando, ¿no? Los hechos de los apóstoles con las cartas de Pablo y las situaciones. Entonces vos decís, uy, pero estos qué bravos que eran estos también de Roma, que no creían, que no aceptaban. O por qué las demás iglesias no se movían en favor de Pablo, ¿no? Era difícil también la situación en ese momento. Así que era difícil discernir también.
Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Ellos también lo tenían, pero recién conocían la persona del Espíritu Santo. Y a veces a nosotros también nos pasa. Sin la persona del Espíritu Santo no podemos tener discernimiento de lo que viene de parte de Dios y de lo que no. ¿Sí? Ahora, la persona del Espíritu Santo está con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Pero hay una situación. Puede el Espíritu Santo estar morando en tu vida, pero vos podés no dejarlo actuar. ¿Sí? No permitirle que te dé el discernimiento que tiene para tu vida, que te dé el fruto del Espíritu, del que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, que nos enseña acerca del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad. Todo un fruto que nos dio ya el Espíritu Santo, que lo tenemos nosotros, pero si no lo dejamos a Él, si no consultamos con Él, si no le permitimos actuar en nuestra vida, todas estas cosas están veladas, están tapadas para nosotros, porque Dios nos quiere dar, pero nosotros no lo aceptamos. Era lo que pasaba en ese momento, ¿sí? Entonces tenían que decidir, a ver, había que decidir, pero para decidir había que discernir, había que tener esta comunión con el Espíritu Santo para saber si Pablo estaba predicando el verdadero evangelio de Cristo o si era uno de estos falsos maestros que se levantaban, de los que él acusa en las cartas también, ¿no? De los que él nos muestra en las cartas. ¿Sí? Esto solamente se puede saber con el Espíritu Santo y conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros nos juntemos y escudriñemos juntos la palabra de Dios. Esta carta de Filipenses nos trae mucha enseñanza acerca de permanecer en medio de cualquier circunstancia por este fruto del Espíritu, con uno de los gajos, que es el gozo, por ejemplo, que tenía Pablo y que manifiesta en toda esta carta. Permanecer gozosos en medio de cualquier circunstancia, ¿no? Esto se trata, ¿no? De poder conocer qué dice la palabra de Dios para poder permitir al Espíritu Santo que nos traiga revelación de su palabra, que nos traiga discernimiento. Estábamos hablando de Pablo, ¿sí? Seguramente en medio de esta situación que estaba viviendo Pablo, a mí no me cabe duda que la iglesia de Filipos también tenía la ansiedad de saber, ¿no? De preguntarse las preguntas que se haría, ¿no? Bueno, ahora lo van a condenar, ¿será que lo van a condenar? ¿Será que Dios va a obrar? ¿Será que lo van a liberar? ¿Qué es lo que va a pasar con este juicio que tiene encima? Sin embargo, Pablo, al contrario de eso, él estaba re tranquilo, sabía que si lo condenaban iba a estar bien, porque yo creo que más que si lo condenaban, Pablo estaba seguro de que iba a salir. No sé, él confiaba en Dios plenamente. Y él lo único que pensaba era, como dice ahí, ¿no? Que él iba a contribuir con esto al mensaje del Evangelio. Porque obviamente, si uno se pone a pensar, leía yo el pensamiento del autor de este comentario, imagínense, Pablo era muy conocido. Pablo ya había estado en Roma y ya había fundado iglesia. Ya había o por lo menos rearmó la iglesia que había. Pero Pablo era una persona muy conocida entre el pueblo de Dios, digamos, ¿no? Entre los judíos que reconocían a Jesucristo y entre los gentiles estaba siendo muy conocido. Por lo tanto, seguramente sería, como sería ahora, supónganse, ¿vieron cuando... yo me acuerdo cuando, ¿cómo se llama? Hayal, este predicador que... se me fue el nombre, que lo pasaron por toda la televisión acusándolo de que había pedido, de que no sé qué había hecho, pero... Ay, que es reconocido. El Pastor Jiménez. El Pastor Jiménez. Por ejemplo, el Pastor Jiménez. Vieron que en un momento, no sé qué se había mandado, yo sí sé que vi que lo habían sacado un poquito de contexto porque era una reunión y, bueno, que vendía aceite, dijeron. Dijeron que vendía aceite de la unción de no sé qué, no sé de dónde, bueno, un aceite como santo. Pero yo sí me acuerdo que estaba como sacado de contexto eso y medio agarradito los pelos. Pero la cuestión es que se enteró todo el mundo, ¿sí? Cristianos y no cristianos, y empezaron a darle cristianos y no cristianos también, a darle de un lado y del otro,
Y es más, algunos se querían separar, decían, este no es cristiano, este no es evangélico, este no es de acá, este no es de allá, como que se lo sacaban de encima porque nadie quería como hacerse cargo de, bueno, se pudo haber equivocado, ¿no? Bueno, sin comparar la situación, me refiero a que así como nosotros nos enteramos todos, ¿no? Los cristianos y los no cristianos, en ese momento, más allá de que no había la tecnología que había ahora, era sabido enseguida si alguna persona como Pablo o como Pedro estaba en prisión, ¿sí? Así que seguramente estarían hablando. Y yo me imagino que más de uno estaría preguntándose, che, ¿será que es verdad lo que predica? ¿Será que es verdad lo que está haciendo? ¿Será de Dios? Digamos, ¿no? ¿Será de Dios este tipo? Porque, mirá, cayó en prisión, capaz que no es tan de Dios, ¿no? Capaz que los fariseos tienen razón, capaz que los religiosos de la época tenían razón y lo estaban acusando injustamente. De eso estábamos hablando. Sin embargo, a Pablo no le importaba nada. A Pablo le importaba tres caranchos todo lo que podían opinar los demás. Pablo estaba parado en que esto iba a ser para que el evangelio se extendiera. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos pasa alguna circunstancia pensamos, esto va a ser para que el evangelio se extienda? No. Levanten la mano si alguno pensó en algún momento, esto va a ser para que el evangelio se extienda. Esta tragedia que hoy me toca vivir es para extensión del evangelio. Esto que me está sucediendo, no sé. Esta muerte va a ser para extensión del evangelio, ¿no? Este dolor, este sufrimiento que hoy está pasando va a ser para que Dios lo use, para que se extienda la palabra de Él, para que todos conozcan al Dios vivo al que yo amo y predico. Difícil, ¿no? A veces difícil, porque creo que muchas veces no lo pensamos. Quizás sí, después que pasó la prueba, después que pasó y se calmó un poco todo, chicos, ay, sí, Dios lo va a usar para su gloria, ah, sí, Dios me sacó de esto y lo puedo contar. Pero en el transcurso, no estamos acostumbrados, ¿no? No podemos ver esto que veía Pablo en ese momento, ¿no? En medio de sus prisiones él podía decir tranquilamente, gozarse, ¿no? Y decir, esto va a ser para extensión del evangelio. Van a poder hablar. Y se extiende realmente, porque después vemos que él habla de que, bueno, de que las cosas que le han acontecido va a ser para el progreso del evangelio, pero también vemos cómo él pudo mostrar ese carácter que estaba impreso, el carácter de Cristo que estaba impreso en él, ¿no? Porque dice que la guardia pretoriana, esa que estaba ahí, dice que era continuamente cambiada, ¿sí? Así que cada uno de estos fue afectado por el comportamiento de Pablo, por ejemplo. Pablo evidentemente era un preso ejemplar, porque como estaba parado en el gozo del Señor, como estaba parado en Cristo, como estaba tan firme su convicción, se comportaba bien, evidentemente, porque todos lo conocían y todos hablaban como bien de él. De hecho, que nosotros cuando vamos a Hechos de los Apóstoles vemos un montón de conversiones a través del preso. Ni siquiera del Pablo predicando afuera en la calle, sino a través del Pablo preso. Y Pablo no estuvo preso una vez, estuvo preso varias veces, ¿sí? Así que fue afectando a cada una de esas personas y a su vez esas personas fueron afectando a otras, porque realmente mostraba una conducta espectacular, ¿sí? Mostraba el carácter de Cristo impreso en él. Yo veía cuando leí y preparaba, una de las cosas, también estaba preparando para mi célula, estábamos hablando acerca de la paciencia, ¿no? Y entonces buscando ejemplos de paciencia y demás, viste que el Señor te lleva un montón de versículos, vas preparando y el Señor te va mostrando en su palabra un montón de cosas. Cuando preparaba también veía cómo nombra y da ejemplos acerca de personas como Pablo que tuvieron que pasar ciertas circunstancias, pero esas circunstancias sirvieron no solo para forjar el carácter, sino para extender, ¿no? El conocimiento de Dios, este conocimiento de Dios, este amor de Dios a los demás. Y entonces hacía mención de José, por ejemplo, que había sido echado a una cisterna. ¿Todos conocen la historia de José? Bueno, yo calculo que sí, pero por si no la conocen, la historia de José está en Génesis. Y es apasionante la historia de José, ¿sí? Es tremenda la historia de José. Bueno, pero fue un tipo que estuvo desde que era chico, bueno,
los hermanos lo vendieron, lo metieron en un pozo, lo vendieron, y todo el tiempo él en medio de esas circunstancias también se aferraba a Dios, confiaba en Dios, así como Pablo, ¿no? Confiaba en Dios, creía en Dios, es más, después perdonó a sus hermanos, y el tipo después fue gobernador de Egipto, fue un tipo sabio, un economista impresionante, ni hablar de que fue un economista impresionante él. Bueno, la cuestión es que pero pasó un montón de circunstancias, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que esas circunstancias que nos toca vivir, Dios ya las preparó de antemano para hacernos ver, a ver, hasta dónde aguantás, ¿no? A ver, Pablo, hasta dónde aguanta, ¿no? A veces pensamos eso, bueno, pero estás pasando por eso porque seguramente algo habrás hecho, diría un programa, no me acuerdo, ¿no? Pero la verdad es que las cosas vienen, hoy hablamos, dicen, las cosas pasan, estás vivo, vivís en un mundo caído y te van a pasar cosas, ¿sí? Y te van a pasar circunstancias. La realidad es que todo depende de cómo vos estés parado y lo que vos decidas creer, ¿sí? Las promesas de Dios están en la Biblia, ¿sí? Están en su palabra. Dios habla de sí mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de su amor, habla de su plan para salvarnos todo el tiempo, más allá de que una y otra vez nosotros nos la mandamos, nos equivocamos, bueno, Él habla todo el tiempo igual. Y aún así confía en nosotros para que podamos llevar ese amor de Dios, esa palabra de vida a otros, ¿sí? Ahora, todo depende de cómo vos te pares en la vida, diríamos. Si querés pararte como Pablo, ¿no? Donde vemos que es un tipo que él se gozaba aún en medio de esas circunstancias, que él en lo único que pensaba era en que el Evangelio sea transmitido, que esta verdad de Cristo sea transmitida, que muchos puedan conocer este Cristo al que él creía, en el que él creía y confiaba, pero no solamente diciéndolo, no solamente predicando con la palabra, ¿no? Hablando, sino también con su propia vida. Y él dice que mis prisiones, ¿no? Que mis prisiones van a hacer que el Evangelio progrese, ¿sí? Y yo le decía al Señor, le pedía perdón primero, ¿no? Porque muchas veces mis prisiones no hicieron, o no pensaba yo en ese momento, uy, qué bueno, porque esto va a ser para progreso del Evangelio. Después cuando las pasé y ahora, y cuando voy conociendo cada día más a este Jesús, que es mi amigo, que me ama y que murió por mí, que resucitó para darme vida abundante, a medida que lo voy conociendo, voy entendiendo que yo decido en mi vida si quiero que todas las circunstancias que me pasen sean para glorificar su nombre, para darle gloria, para que otro conozca a este Cristo que yo tengo en mi vida y que me hace levantarme todos los días, o para que otros conozcan que yo tengo un Dios más o menos, que un día es bueno y un día es malo. ¿Viste? Como cuando alguien lee por primera vez el Antiguo Testamento y dice, pero Dios no era tan bueno entonces. Porque acá dice que mató bebés, que decía que maten a todos, que no dejen ni a los bebés vivos, ¿no? Y entonces, claro, se queda con eso primero que leyó, no conoce al Dios verdadero. Y a veces nosotros como hijos de Dios también estamos medio así. Amamos al Dios de las promesas, amamos al Dios de los milagros, amamos al Dios que te responde lo que vos querés. Viste que a veces las oraciones son respondidas como queremos, ¿no? A veces le pedís algo a Dios y Dios hace así, ¡pum! Y lo tenés, te lo dio. Pero otras veces le clamamos y le clamamos a Dios y pareciera que no hay respuesta, o Dios te dice que no, eso no, o ahora no. Y entonces ya no nos enamoramos tanto de ese Dios, ya no tenemos tantas ganas de compartir ese Dios, ¿no? Ya no sabemos cómo predicarlo, ¿no? Sí, Dios es bueno, pero tiene su cosita a veces, ¿eh? Pensamos humanamente. Sin embargo, yo cuando leo la palabra de Dios y cuando veo los ejemplos que me daba, yo digo, qué tremendo. Hoy ponía un texto que lo tenía yo guardado para dar el tema de la paciencia, que es Éxodo 14:14, y me maravillaba porque digo, pucha, sería más fácil si nosotros decidiéramos tener la actitud de Pablo. Sería más fácil, no solo para la extensión del Evangelio, sino que sería más fácil para nosotros también. Para vivir de otra manera, para vivir dando gracias por todo y en todo, aún por las circunstancias difíciles. Amén. Ahí está compartiendo pantalla.
Perdón, estaba mirando allá y me los perdí. Y ya le puse a compartir pantallas y me desvié. Pero bueno, nosotros cada vez que nosotros leemos una palabra de Dios, cada vez que leemos, por ejemplo, esta carta de Filipenses, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Estábamos hablando de Pablo como un preso, no sé, un preso de estos que era, la verdad, increíble. Llevado a nuestros tiempos, bueno, lo más cercano de un preso increíble que hubo fue el de, ¿cómo se llama? El morocho, Ale. Mandela. Mandela. Mandela, ¿no? Increíble como el tipo dio un testimonio terrible casi sin hablar. Bueno, Pablo hablaba, porque Pablo acá nos cuenta que como estaba preso en Roma ¿se acuerdan? Los que estudiaron la carta de Romanos con Alejandra deben recordar, fuimos varios, yo estoy viendo, me acuerdo que estábamos varios, yo estoy seguro que la Saracho se recuerda. Y la Fernández también, porque hemos estado juntas ahí tomando la materia. Bueno, recuerdan que no sabíamos bien cómo era el tema de la fundación de la Iglesia de Roma. Lo que sí era sabido era que Pablo fue a Roma a predicar. La Iglesia de Roma estaba formada mayormente por gentiles, ¿se acuerdan? Porque los judíos, muchos no querían saber nada, pero aún así todos fundaron la iglesia, cuestiones que ahí estaban ellos, ¿no? Así que ahí tenía, calculo yo, me imagino, gente a favor y en contra, Pablo, como en todos lados puede suceder, ¿sí? Todos tenemos gente que piensa como nosotros y gente que no, ¿no? El tema era que, bueno, Pablo dice en la otra parte, vieron que dice muy específicamente, esperen que se los voy a leer, algunos, por cierto, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero los otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causar tribulación para mí en mis cadenas, pero ¿qué importa? Que de todas maneras, sea hipócrita o sinceramente, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Y esto yo lo leía y decía, ¡fuah! Me quedaba impactada, porque a decir verdad también, debo reconocer que humanamente cuando alguien, uno nota que está, vos decís, este está hablando de Cristo, pero porque en realidad está en contra de está en contra de lo que yo creo, o lo está haciendo por envidia, porque mirá, sí, me tiene una envidia, ¿no? Quisiera dar ejemplos yo, pero bueno, no voy a nombrar, hay tantos predicadores conocidos que no voy a nombrar, pero muchas veces yo observo en las redes, sobre todo cuando escucho a algún predicador o cuando veo algo, después a mí me encanta leer los comentarios a veces, porque me causan gracia. Y porque muchas veces los comentarios son tan terribles y son tan graciosos a la vez, que dices, Señor, no puede ser. Pero me di cuenta también, leyendo a Pablo, que es tremendo lo que decía Pablo, porque Pablo está hablando de estos que predican a Cristo por envidia o por querer pelear, ¿no? O por querer molestar más que por amor, y sin embargo él dice, bueno, no importa que sea, ya sea que lo hagan por envidia, por querer gloriarse ellos mismos, por hacerse ver, diríamos nosotros, ¿no? Por querer hacerse ver, ya sea que lo hagan por eso, o que lo hagan por amor, lo único importante es que estaban predicando el Evangelio. Y es simple, gente. ¿Ustedes se dan cuenta de la simpleza de esto? Es decidir que no importa por qué lo está haciendo el otro. Mientras que predique el Evangelio, que lo predique, que lo haga extensivo, que extienda el reino de Cristo, que más personas sean alcanzadas por este Evangelio tan precioso. Más tarde o más temprano, de eso se encarga Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos encargarnos de la parte de Dios y queremos juzgar? Y queremos separar el trigo de la cizaña, como dice en otra parte. ¿No? No creo acá en este grupo que alguno quiera hacer eso, pero en otras partes pasa, que era nuestro pastor, ¿no? No creo que en Ciudad de Dios pase, pero en otras partes puede pasar.
Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Más allá, a mí me encanta y yo decidí en mi vida tener esta actitud del apóstol Pablo. Más allá de que su prédica sea, vaya a saber por qué motivación, mientras que diga que Jesucristo es el Rey de Reyes, que murió en la cruz para salvarnos, para perdón de nuestros pecados, y que resucitó y que tenemos vida eterna con Él, todo aquel que en Él cree, suficiente. Si lo hace más lindo, más feo, si lo hace por envidia, si lo hace por celos, si lo hace por contienda, por pelear con otros nomás, mientras el Evangelio sea extendido, que no nos importe, pero que no nos importe de verdad, ¿no? Que no nos importe de verdad. ¿Sí? Una pregunta. ¿Esto entraría también, por ejemplo, con esa otra religión? O sea, no importa, a ver, las religiones me refiero por ahí a otra religión, obviamente que sí, religiones que clamen, o sea, que sí, que Jesús murió por nosotros, ya no importa, porque muchas veces nosotros, como seres humanos, somos de juzgar otras religiones, o de mirar, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mis primos que son adventistas, ellos también proclaman, si bien hay muchas diferencias, proclaman a Cristo, ellos predican, ellos, y por ahí muchas veces, bueno, pero no sé, por ejemplo, son tan estructurados que nosotros, o yo por lo menos muchas veces vi, o cuando era más chica decía, no, mira, ellos usan polleras, no comen jamón, no hacen muchas cosas, pero ellos igual están predicando, ellos igual siguen a Cristo, ellos igual aman a Cristo. ¿Eso bien entraría, digamos? ¿También iría en este sentido el versículo? Perdón, me fondo que escuchan llantos y eso. A ver, para que te admito. No, no pienso que se refiera específicamente a eso. Nosotros como cristianos evangélicos no somos los dueños de la verdad. Nosotros también tenemos un montón de impurezas. Los adventistas, acá lo que cuando se predica a Cristo se predica a Cristo resucitado. Cristo Dios, o sea, el evangelio es esto, que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, murió, resucitó para salvarnos y nos viene a buscar. Ese es el evangelio. Si se predica eso, las formas, la verdad, que importan nada. En el tema de los adventistas tienen alguna... mis primos también son adventistas, mi primo enseña, es gente maravillosa. Sí, yo difiero en algunas partes las doctrinas porque tienen mucha concordancia, en algunas partes toca mucho con el testigo de Jehová, y eso, pero son cuestiones de forma. Yo pienso que Dios usa, también conozco católicos que son cristianos verdaderos, ¿sí? A mí no me gusta decir, ay, esta religión sí, esta no. Y conozco cristianos evangélicos que no son cristianos verdaderos. Tiene que ver con otra cosa. Acá Pablo está hablando más que nada de algo personal hacia él. A Pablo no se lo bancaban. Era así. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, de repente el tipo empieza a predicar el evangelio. Y entonces hay un montón de personas que ya conocían a Cristo o que conocían, que se convirtieron de manera legal. No eran perseguidores como Pablo, a eso voy. No eran perseguidores como Pablo, y entonces, como decía Sandra al principio, muchos de estos pensaban, está bien hecho que esté en la cárcel, porque este era un asesino, porque siempre tenemos esa tendencia a... Lo único que la defendieron era la iglesia, claro, la iglesia de Filipos, porque lo conocían bien, y otros predicaban para decir, ves, vos estás en la cárcel, y vos que tenés esa pasión, estás encarcelado, ahora yo uso... estando en libertad también predico el evangelio. Se refiere más que nada a eso, Pablo. Era, o sea, lo querían torturar a Pablo, de alguna manera que él se enterara que él no era tan necesario dentro del reino, porque otros también lo podían evangelizar tranquilamente. Pero eran personas que estaban en contra de Pablo. Equivocados o no, la motivación de ellos, equivocada o no, el evangelio era predicado igual. Y Pablo veía esa parte. Veía, bueno, estos son unos tontos que están predicando porque me tienen bronca, pero el evangelio, pero Dios
no se fija la motivación del que lo escucha, no del que lo dice. No sé si me explico. Porque a veces nosotros podemos predicar una gran verdad con una motivación mala, pero el que lo escuchó recibe el buen mensaje y no tiene por qué contaminarse con mi corazón, sino que cada corazón Dios lo trata aparte. Yo creo que más se refiere a eso y no se refiere para nada a las religiones, desde lo que se lee acá, ¿no? No, pero por ahí sí es aplicable, Ale. Pero por ahí sí es aplicable. Porque sí, a veces es aplicable a otros y a evangélicos también. Claro, porque a veces nosotros nos paramos, bueno, yo, por ejemplo, yo era evangélica bautista, tenía una camisa como si fuera River Boca, bueno, soy Boca, obviamente, pero tenía también puesta la camiseta de Boca y la camiseta de Bautista. Entonces, ¿qué me pasaba? Escuchaba, claro, pero ¿esto por qué? Porque comencé en una iglesia pentecostal, ¿sí? Entonces, de repente, cambiamos a una iglesia bautista y a mí me parecía que la verdad la tenía esta, la bautista. Y a veces nos pasa eso a nosotros. O sea, lo podríamos aplicar igual, Pamela, en este caso. No que Pablo esté diciendo esto, pero sí lo podríamos aplicar porque a veces nosotros decimos, no, porque Iglesia Ciudad de Dios tiene la verdad absoluta y única. Y somos los únicos que predicamos tan bien y que hablamos por radio mejor que nadie y que danzamos mejor que nadie, ¿no? Y todas las cosas que hacemos las hacemos mejor que nadie, ¿no? Entonces de repente podría haber una rivalidad escondida ahí contra otros. Capaz que nosotros lo hacemos bromeando, pero capaz que alguien dice, no, sí, es verdad, somos mejores. No, somos mejores que todas las iglesias de Quilmes, ponele, no sé. Y estos somos los que tenemos la verdad. Y a veces eso hace que nuestro corazón también se desvíe. De todas maneras, como decía Alejandra, y volviendo a lo que decía Pablo acá, de lo único que se trata es de predicar el Evangelio, y las motivaciones de esa prédica que vos tengas, de eso se va a encargar Dios. ¿Sí? Yo aprendí con esto también, con esta palabra, que de eso se tiene que encargar Dios, y yo tengo que decidir no meterme en ese asunto, ¿sí? Porque eso es una decisión mía, y termino juzgando si no, y terminamos cayendo en pecado, gente, ¿sí? Porque Dios dice que el que juzga es Él, no hay otro que juzgue en los corazones, ¿sí? Así que nosotros necesitamos tomar lo que la palabra de Dios dice. Pablo acá está diciendo, bueno, más allá de eso, que tanto en contra mía, que era lógico también por otra parte, chicos, yo me pongo en el lugar de la gente de ese momento. Y este tipo, como decía Alejandro recién, los filipenses lo conocían muy bien, pero no todos lo conocían tan bien. Y lo que había recorrido todo el lugar antes era que agarraba a cristianos y los mataba, ¿sí? O sea, no era nada, no es que, a ver cómo decirlo, no hacía cosas chiquitas, era tremendo Pablo, así como fue tremendo para el Señor antes de Cristo, era tremendo también. Entonces era muy difícil esto para ellos, que estaban viviendo o siendo, bueno, viviendo en el tiempo de Pablo, ¿sí? No era fácil. Ahora no es fácil porque decimos, oh, qué tremendo, y damos gloria a Dios por la vida de Pablo, cómo Dios transformó la vida de Pablo, y es un testimonio terrible para cualquiera. Pero hoy, en ese momento, había que creer que este tipo había cambiado. Ahora, si vos lo querés llevar a tu vida hoy, bueno, vamos a ver si sale el asesino, algún asesino de la cárcel, y vos te lo traes a tu casa porque tuvo un encuentro con Cristo. Ahí te quiero ver, ¿no? Tiene que haber, ahí tenemos que tener una relación preciosa con Cristo para que nos revele, sí, recibirlo en tu casa, porque este va a ser un predicador tremendo de mío. Yo lo saco, yo lo transformo y ahí te lo mando, ¿no? Había que estar en esas circunstancias y había que ver, y por eso tenía también tantos enemigos Pablo, o tantos enemigos en el sentido de que, porque no es que iban y lo mataban, ¿sí? No es que lo querían buscar para matarlo. Le hacían estas cosas, decían, como decía Alejandra, bueno, ahora predico yo mientras vos estás en la cárcel, porque mira, por algo será que Dios te metió ahí en la cárcel. ¿Será que no está tan contento con vos? ¿No? Y nosotros también tenemos esa tendencia. A mí me gusta siempre que aprendamos algo sobre la vida de un apóstol o una historia bíblica sobre una persona, que nosotros podamos trasladarlo a nuestra vida para poder ponerlo por obra, porque si no,
nos quedamos con la historia de Pablo. Pablo fue un gran tipo, un gran apóstol, un cambio terrible que hizo el Señor en su vida, pero bueno, qué lindo, listo, lo compartimos, se lo cuento a ustedes, que ya lo habrán leído un montón de veces, y no sacamos nada para hacer hoy en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos las palabras de Dios, dice que la palabra de Dios tiene vida, y yo hoy lo podía ver, lo puedo ver cada día, pero hoy lo podía ver porque digo, yo estaba preparando otra cosa que hablaba de la paciencia y qué sé yo, y resulta que había un montón de textos que eran todos parecidos, similares, y que estaban en las dos preparaciones de las lecciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y Dios me hablaba contundentemente acerca de esto, ¿no? Es decir, bueno, tu vida, como la vida de Pablo, tiene que ser leída por otros, ¿sí? Tiene que ser leída por otros. O sea, sin escucharte hablar, el otro tiene que ver que vos tenés una vida, un Dios vivo en tu vida. ¿Qué es lo que le pasaba a Pablo? Y hablando se tiene que notar más, obviamente, por supuesto. Pero que todo lo que vos hagas y que todo lo que vos vivas puedas decir, no puedes decidir vos decir, esto va a servir para extensión de la palabra de Dios. Esto va a servir para que yo pueda predicar. Porque eso va a cambiar también nuestra postura en la vida, ¿sí? Si no, vamos a ser derrotados constantemente por las circunstancias de la vida, por las circunstancias que nos toque vivir, por las buenas y por las malas, ¿eh? Porque las buenas también a veces te alejan de Dios. Las buenas circunstancias de la vida también te alejan de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? A veces las bendiciones que Dios nos da nos alejan, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Ojo, no solo las malas circunstancias de la vida te pueden alejar de su presencia, también las buenas, ¿sí? Por eso tenés que estar atento. Por eso tenés que ir cada día y decir, Señor, ¿y ahora qué hago con esto que dice Pablo? ¿Qué tiene que ver que algunos predicaban por envidia y otros por amor? ¿No? Que dejemos que el Espíritu Santo realmente nos muestre nuestro corazón, nos vaya sanando, nos vaya perfeccionando, nos vaya transformando y que nosotros podamos hacerlo realmente todo lo que hagamos por amor. Y sabiendo que todo lo que nos pasa o lo que hacemos o lo que decidamos hacer va a ser para extensión de su reino, para que otra persona, aunque sea una más, conozca a este Dios verdadero en el que vos estás creyendo, en el que vos estás tomando este tiempo para conocerlo, ¿sí? Que no sea en vano, sino que esto vos puedas aplicarlo en tu vida, es decir, este tiempo que me tomé para estudiar Filipenses, no es solamente para saber qué dice la Biblia acerca de los filipenses o qué dice la Biblia acerca de Pablo, sino qué Dios me está diciendo a mí acerca de cómo yo tengo que vivir esta vida, ¿sí? Este tiempo de vida que es corto, porque Cristo viene pronto, ¿sí? Y parece a veces que es muy largo este tiempo de vida que tenemos, pero en realidad es corto, ¿sí? Así que yo los animo a que ustedes vayan al Señor, vayan al Espíritu Santo y digo, bueno, Señor, a ver, esto que está acá, lo vuelvo a leer, vuelvo a ver la vida de Pablo. ¿Por qué este tipo estaba tan gozoso si estaba preso? ¿Por qué este tipo habla de que sus prisiones, en medio de sus prisiones iba a gozar, y por qué este tipo dice que no importa las motivaciones de cada uno si el evangelio se sigue extendiendo? Dejale las motivaciones del otro a Dios, fíjate las tuyas, fíjate qué te está motivando a vos, ¿sí? A hablar de él. ¿Qué te está motivando a vos para servirlo? ¿Estás sirviendo a ese Dios? Primero. Y si lo estás sirviendo, ¿qué es lo que te está motivando? ¿Estás hablando de Cristo? Primero. Y si estás hablando de Cristo, ¿qué es lo que te está motivando? Ese sí es un problema tuyo con Dios. Ese sí es un asunto tuyo en el que te tenés que meter y tratarlo con Dios. Lo demás es personal. No te olvides que Dios es un Dios personal, ¿sí? Por más que seamos familias consagradas a Dios, Dios es personal. Dios va a tratar con vos. Y va a tratar con tus hijos como hijos, no como nietos, ¿sí? Y va a tratar con tus generaciones, con cada uno en particular. Así que yo sacaba de este tiempo y de estos versículos esto para mi vida, ¿no? Y te lo quería compartir. Voy a dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí, que revise mis motivaciones, ¿no? Y analizar con él eso. Y también determinarme que mi vida tiene que ser leída por otros para que conozcan a Cristo. Así que voy a tener que ajustar donde tenga que ajustar, ¿sí? Porque si no van a conocer un Cristo que me inventé yo, que me creé yo, según mis formas. Y Cristo es uno solo, es el que nos habla la palabra de Dios, es el que murió y resucitó para darte vida y vida abundante, ¿sí?
Nos vemos el